Efesios capítulo 4, ¿lo tienen? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te doy en esta hermosa mañana por permitirnos estar en tu casa. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ruego que me des la gracia para exponerla, para enseñarla, la sabiduría que viene de lo alto. Dame la claridad, toma el control total de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones. Por favor, Espíritu Santo, toma el control total de mi boca, de mi lengua, para yo poder hablar el mensaje que tú quieres que yo comparta a esta iglesia. Espíritu de Dios, asístenos en esta mañana. Y te pido que confirmes esta palabra en cada corazón y en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Por favor, siéntense, tengan la bondad. Muy bien. Cuando hablamos de la unidad del Espíritu, bueno, estamos hablando de un estado que implica un engranaje de piezas que son distintas, pero al mismo tiempo iguales. Y que esa diversidad, pero al mismo tiempo esa igualdad, garantiza que esas diferentes piezas se convierten en un elemento que es imposible de separar y que la fragmentación de este conlleva a la destrucción del mismo. No hay manera. Cuando se separa algo que está unido, no hay manera de separarlo sin que sufran daño, sin que sufra un daño en cuanto a la naturaleza del elemento. Ejemplo, si esta casa está unida por bloques, por paredes, etcétera, si separamos una parte de la casa, si quitamos un pedazo de pared, la fraccionamos, ese fraccionamiento ocasiona un deterioro a la integridad del inmueble. Ocurre también así en la iglesia, en la familia, etcétera. Si la unidad se rompe, la iglesia no es la misma. La iglesia ha sido afectada. La iglesia ha sido malograda. ¿Por quiénes? Por quienes han afectado la unidad de la iglesia. ¿Me hago entender? Bueno, podrán hablar lengua, podrán brincar, podrán saltar, pero si la iglesia no está unida, ahí no hay nada. La unidad de la iglesia garantiza una iglesia sana, una iglesia en el propósito de Dios. Muy bien. Luego, ¿qué es la unidad de la iglesia? La unidad del Espíritu. Quiero que observe la expresión en el versículo número 3. Dice: solícitos en guardar la unidad. ¿La unidad de quién? La unidad del Espíritu. Y quiero llamar su atención a esa primera parte. La unidad del Espíritu. No es la unidad del pastor, no es la unidad del Concilio Movimiento Misionero Mundial, no es la unidad del parche, de los jóvenes, no. Es la unidad del Espíritu. Esta frase nos invita a reflexionar que la unidad de la que estamos hablando es una unidad que la produce el Espíritu. Por eso, el mandato aquí no es a crear la unidad, sino a guardar la unidad.
¿Sí me hago entender? La unidad en la iglesia no la produzco yo como pastor. Se podrá decir, pastor, pero una a la iglesia. No, yo no puedo unir la iglesia. Yo no produzco la unidad de la iglesia. Pero usted y mi persona estamos llamados a guardar la unidad que el Espíritu ya produjo en nosotros. Es la unidad del Espíritu. Yo estoy llamado, el versículo nos llama a mantener esa unidad. El Espíritu hizo una obra hermosa para traer unidad en la iglesia. Ahora, todos aquí estamos llamados a mantener esa unidad. Que no se caiga esa unidad. Que no se dañe esa unidad. Y para que esa unidad no se dañe, debe estar reposada sobre 4 pilares de los que el apóstol Pablo habló, y yo me voy a referir más adelante. Ahora, ¿por qué es la unidad del Espíritu? Porque es el Espíritu el que la produce. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 12 de 1 Corintios. Versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tienen? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo 13. Observe. Dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? La palabra bautizar es sumergir. Fuimos bautizados en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Esto tiene dos implicaciones. Primero, el Espíritu Santo nos ha traído a Cristo. El Espíritu de Dios nos ha sumergido en la persona de Cristo. Tú eres Laura y eres diferente a Arleidis. Y tú eres Arleidis y eres diferente a Brandis. Son 3 jóvenes, pero son diferentes. Y ellas tienen sueños diferentes y tienen gustos diferentes. Pero ¿qué hizo el Espíritu? El Espíritu tomó a estas 3 jóvenes diferentes y las trajo en Cristo. Y ahora en la persona de Cristo, ellas 3 están unidas. A lo mejor no las vas a hacer conciliar en tema de gustos. A lo mejor a Laura le gusta el azul y a esta niña le gusta el negro, por lo que veo. Y tal vez no vamos a lograr que ellas se unan en ese gusto. Laura va a decir, no, el azul es el color más hermoso del mundo. Y Lady va a decir, pero te equivocas, es el negro. En eso no la vamos a poner de acuerdo. Pero en lo que tiene que ver con Cristo, Laura, ¿tú crees que Jesucristo es tu Salvador? Arlady, ¿tú crees que Jesucristo es tu Salvador? En lo que tiene que ver con Cristo, ellas son una. Es decir, la unidad del Espíritu se da mediante la acción del Espíritu al traernos a Cristo. Fuera de Cristo no hay la más mínima posibilidad que nosotros estemos unidos. Aquí cada cabeza es un mundo más loco que el del otro, pero cada cabeza es un mundo. Y cada uno de nosotros tiene su tema, su característica. Pero en lo que tiene que ver con Cristo, somos uno, hay una unidad en Cristo. Así que el versículo dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Lo primero que el Espíritu hace es que nos trae en Cristo, nos sumerge en la persona de Cristo. Pero ahora, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia.
en ese cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos ha traído al cuerpo de Cristo. Yo antes no hacía parte del cuerpo de Cristo, pero el Espíritu Santo me ha integrado a la fraternidad de la iglesia, a la comunión con los hermanos, al compartir en la convivencia diaria con los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Te ha pasado que conociste a un hermano en la fe y sientes como si lo conociera de muchos años, que lo conoces y tú dices, hermano, pero yo siento como si usted fuera mi familia de toda la vida y apenas te estoy conociendo? Levante la mano los que le ha pasado eso, que con los hermanos en la iglesia sienten, es que siento un vínculo. Y a lo mejor personas que apenas conoces de otro país, pero conecta sin importar la cultura, el color de la piel, si es rico o pobre, si es intelectual o tiene mucho estudio o no. Pero hay algo que me une a ese hermano. Eso ocurre porque el Espíritu nos ha bautizado en este cuerpo. El Espíritu me trajo a mí a este cuerpo. A ver, cuando hablo de este cuerpo no me refiero al nombre de Movimiento Misionero Mundial. La iglesia de Jesucristo no tiene nombre. La iglesia de Jesucristo es una sola. La iglesia de Jesucristo no tiene nacionalidad. La iglesia de Jesucristo es una sola. La iglesia de Jesucristo es la unión de todos los redimidos por la sangre del Cordero en el mundo entero, de todos los que viven en santidad, todos los que se guardan para Dios en el mundo entero. Llámese Movimiento Misionero Mundial, llámese Triunfante en Cristo, llámese Soldado de Jesús, llámese como se quiera llamar. Así que el Espíritu Santo lo que ha hecho es que me ha traído a este cuerpo, y el Espíritu me ha sumergido a este cuerpo, me unió a este cuerpo. Eso no lo hice yo. Yo no me uní a ustedes. El Espíritu me unió a este cuerpo. Así que la unidad es del Espíritu, porque es el Espíritu el que está vinculando a la iglesia, los está agrupando. Levante la mano el que está aquí porque lo trajo el diablo. No, por favor, no me vaya nadie a levantar la mano. Es que me arrepentí de haber hecho la pregunta. No, perdónenme, sé que es una pregunta antipática, pero hice esa pregunta antipática para resaltar la siguiente pregunta. Ahora levánteme la mano aquí los que los ha traído el Espíritu Santo. Claro, no ves que el diablo te lleva a la cantina, el diablo no te va a traer una iglesia. El diablo te lleva a la olla donde venden las drogas. El diablo te lleva al prostíbulo. El diablo te lleva al lugar de perdición. A la iglesia te trae el Espíritu Santo. El Espíritu nos ha traído aquí. Así que esta unidad que tenemos es posible porque el Espíritu de Dios nos trajo. Alguien aplauda fuerte al Dios de toda gloria. A lo mejor el que está a tu lado no es muy simpático, pero es tu hermano. O a lo mejor eres tú el que no eres muy simpático, pero eres hermano del que está a tu lado. Tú eres mi hermano. Mira al que está a tu lado, regálale una sonrisa y dile: tú eres mi hermano porque el Espíritu me unió a ti. Amén. Así que el Espíritu nos ha traído. Por eso estamos hablando de la unidad del Espíritu. Y esto pone nuestro tema de hoy en un nivel muy, muy alto. Porque si la unidad de la iglesia fuera el resultado de mi habilidad como pastor, bueno, si alguien llega a quebrar esa unidad, simplemente me ofendió a mí, simplemente dañó mi trabajo. Pero si la unidad del Espíritu es el trabajo del Espíritu Santo y alguien osa con dañar esa unidad, ay, Padre Dios bendito, ¿me estoy haciendo entender? Es que te estás metiendo con el trabajo del Espíritu Santo. Si logra entender o me hago entender, es que la unidad del Espíritu no es un asunto de mi capricho.
Vamos a otro punto muy importante. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 20. Juan 17, 20. ¿Lo tienen? Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos, es decir, los discípulos que le están siguiendo en el momento, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, todos los discípulos que vendrían después, tú y yo. Así que este pedido el Señor lo está haciendo por los discípulos en su época, pero también por los discípulos que vendrían después. Esto no tiene barrera, esto no tiene límites de ninguna índole. Versículo 21. Para que todos, dice para que algunos, dice para que aquellos que les parezca y lo crean en bien, dice para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Podemos inferir de este versículo que la unidad de la iglesia es el deseo de Cristo, es el anhelo de Jesús. Mire para acá, por favor. La unidad de la iglesia no es el capricho de un pastor. La unidad de la iglesia es el deseo de Cristo, es el anhelo de Jesús. Y esta oración es importante, la conocemos como la oración sacerdotal. Esta oración la está haciendo el Señor previo a su crucifixión, previo a partir, a ser crucificado, a morir para posteriormente resucitar. Y en ese contexto el Señor hace esta oración: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero dice, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno también. Si el Señor echara una mirada a la iglesia MM 7 de abril y viera que hay desunión entre algunos hermanos, ¿qué sentiría el Señor? Sentiría dolor. A lo mejor hay alguien que diga, pastor, es que yo estoy desunido con ese hermano porque ese hermano falló. No, le produces tanta tristeza tú que crees tener la razón, como se la produce el otro hermano que posiblemente tenga más culpa que tú. Pero no hay división sin que hayan dos personas. No hay desunión si no hay dos personas de acuerdo en desunirse, en separarse. Así que la unidad de la iglesia es el deseo de Jesús. Y cómo Jesús, o cómo se cumple ese deseo de Jesús, por la obra del Espíritu Santo. Jesús pide al Padre: Padre, que ellos sean unos. Padre, te ruego que mi iglesia sea una, que sean unidos. Y el Padre, ¿cómo responde? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y une a la iglesia, los bautiza en Cristo y los bautiza en el cuerpo de Cristo, para formar todos así el cuerpo de Cristo. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ya sabemos por qué es la unidad del Espíritu. El mandato es aguardar la unidad en el Espíritu, a ser solícitos en guardarla. Insisto, no me mandan a yo crear la unidad, no la creo yo, es del Espíritu. Pero sí debo guardar esa unidad. Esta unidad que ya el Espíritu produjo, porque es el deseo de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a guardar esa unidad. Pero para guardar esa unidad hay un vínculo
Hay algo que hace posible que yo como creyente quiera estar en unidad. ¿Cuál es? La paz. El vínculo de la paz. Y es interesante esa palabra. En el pensamiento del apóstol Pablo, paz no simplemente significa que no haya guerra. En el pensamiento paulino, la palabra paz, número uno, expresa la correcta relación del hombre con Dios. Dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuerde que tú y yo éramos enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el hombre le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda al hombre. Estaban enemistados. Dios de espalda al hombre y el hombre en su soberbia de espalda a Dios. La razón por la que Dios está de espalda al hombre es porque Él es santo. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y Dios es tan santo que no puede relacionarse con un hombre pecador que no quiera arrepentirse. Pero en la cruz del Calvario, dice Pablo a la carta a los Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que en la cruz del Calvario el Padre se da media vuelta. Su Hijo está en la cruz del Calvario. Y ahora le corresponde al hombre dar media vuelta y mirar a Cristo. Y Cristo es el puente, el mediador entre Dios y los hombres. Aquí hay un Dios santo que ha sido ofendido. Y aquí hay un pecador perdido que ha ofendido a Dios. Así que Jesucristo en la cruz del Calvario es el puente para interceder por este hombre. Jesucristo dice: yo llevo tus pecados y voy a morir por ti. Ocupo tu lugar. Y Jesucristo dice: Padre, ya pagué por los pecados de Él, para que lo perdones, para que lo reconcilies contigo mismo. Así que ahora hay paz en esas relaciones. Es decir, mi relación con el Padre ha sido normalizada. Ya no somos enemigos, ya no hay miedo en mí, porque la relación ha sido normalizada. ¿Me estoy haciendo entender? Eso se llama paz. Ok. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es esa paz, gloria al Señor, esa paz que primero me normaliza en mi relación con Dios, luego esa paz, y esto es importante por favor, esta paz se evidencia en mi comportamiento con los cristianos. A ver, lo contrario a vivir en paz, ¿qué es? Vivir en guerra, vivir en enemistades, vivir en pleito. Si a un cristiano le gusta la paz, ¿le gusta también la unidad? Por eso la paz es el vínculo entre el creyente y la unidad. Es decir, si la paz de Dios está en mi corazón, si yo quiero tener una relación correcta con Dios, sé que no puedo estar enemistado con mi hermano. ¿Me hago entender? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa hora? ¿Cuántos dan la gloria al Señor en esta hora? Por eso dice: busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe lo más hermoso?
Mateo capítulo 5, verso 19. Dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? A ver, estudiosos de la Biblia. No, señor. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiero que observe el vínculo que hay en la paz y el amor. La Biblia dice que Dios es amor y que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Si tú no tienes amor, no eres de Dios, porque Dios es amor. Pero por otro lado se nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, esta palabra paz tiene un aspecto vinculante con la unidad. Si yo soy un cristiano que sigo la paz, yo no voy a dividir, hermana Betty, porque si yo soy pacificador y mi hermana, yo veo que mi hermana, usted le hizo algún comentario negativo para ella y yo me entero, pero como yo soy pacificador, yo no voy a llegar a decirle, hermana, yo creo que la hermana Betty a ti te tiene la mala. Es que yo veo que cuando tú estás sentada en la primera silla en la iglesia, ella te ve de reojo y yo estoy seguro que ella no cree en ti. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rompiendo la unidad del Espíritu. ¿Cómo lo hago? Sembrando cizaña. Pero como yo soy pacificador, porque soy hijo de Dios, y yo veo que hay un roce entre ellas dos, yo llego a ¿qué? Hermana, tranquila. Mira, lo más seguro es que la hermana Betty no desayunó hoy. Esa mujer debió haber estado ahí donde tú la veías, seguramente estaba brava, con hambre, y por eso te miró así. Pero ella te ama, perdónala. Y llego acá, hermana Betty, la hermana a lo mejor se sintió mal porque usted sin darse cuenta la miró mal y ella se sintió mal. Vaya y salúdela para que no vaya el enemigo a dañar la relación. ¿Qué soy? Donde hay pacificadores, la unidad se conserva. ¿Me estoy haciendo entender? Así que el vínculo de la unidad del Espíritu es la paz. Y si yo soy un pacificador, yo estaré comprometido en mantener la unidad del Espíritu. Pero si no soy un pacificador, sino lo contrario, es que soy capaz de separar hasta un balín, hermano. Si usted puede, levante sus manos, dele gloria a Dios, dele alabanza al que vive por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria en esta preciosa hora. Muy bien. Ahora, el versículo dice, volvamos a Efesios, por favor. Efesios 4, que es nuestro texto base. ¿Me voy haciendo entender? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, inquietud? Ok. Yo quiero que usted vaya bien atento. Felicito a los que tienen lápiz y papel. Gloria a Dios por esa gente que ama la enseñanza de la palabra, que vienen a la iglesia para aprender y poner en práctica, ¿no? Porque si usted escribe su agenda y su agenda está llena de todas las enseñanzas, pero no vive nada de lo que escribe ahí, grave el asunto. Se trata de oír y vivir la palabra del Señor y no ser oidores olvidadizos. Si usted puede, levante las manos, dele gloria a Dios, alabe al que vive para siempre. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiero llamar su atención ahora a la palabra solícitos. Solícitos. Es decir, centren su atención, dediquen su energía, pongan todo su empeño, hagan
todo lo necesario. Sean diligentes en guardar la unidad del Espíritu. ¿Está usted notando el énfasis que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo: quiero que todos estén comprometidos en cuidar la unidad de mi iglesia. ¿Me están escuchando allá atrás? ¿Me escuchan en la mitad de la iglesia? ¿Me escuchan acá adelante? Es como que el Espíritu Santo está diciendo: la unidad es tan hermosa, porque la unidad de mi iglesia es el deseo de Cristo. Porque Cristo le rogó al Padre que nos uniera, y el Espíritu Santo nos ha unido por el ruego del Hijo al Padre. Ahora le pido a ustedes que hagan todo lo necesario por cuidar la unidad. Mi amado, ¿sí capta usted el énfasis del Espíritu en la importancia de guardar la unidad en la iglesia? Levante su mano y dele gloria, dele honra y dele alabanza. Bien, pero para guardar la unidad necesito recursos, necesito pilares que me permitan guardar esa unidad. ¿Cómo puedo guardar la unidad de la iglesia? Bueno, para yo poder guardar la unidad de la iglesia necesito 4 pilares. El primer pilar para guardar la unidad de la iglesia, versículo número 2, es la humildad. Dice: con toda humildad. Y me llama la atención porque esa palabra, con toda humildad, está diciendo que sean humildes totalmente. No humildes para una cosa y soberbios para otra. No humildes para una cosa, porque hay algunos que cuando van a pedir favor, esos son humilditos. Sierva del Señor, aquí está tu servidor, viene ante ti para os pediros el favor que me prestéis porque mis hijos están enfermos. Y claro, tan humildito que la hermana dice: bueno, yo lo que tengo por ahí es la plata del arriendo que me la van a cobrar pasado mañana, pero toma. El problema es para pagar. Entonces ya para pagar ya no está humildita. Ya para pagar se pasaron los 3 días de la fecha. Por supuesto, la hermana tiene que cobrarle porque le dijo que era la plata para pagar el arriendo, y le llama con esa confianza, como ella tiene la imagen de esa humildita que llegó a pedir el favor, y dice: mi hermanita querida, le quiero recordar la plata del arriendo, hermana, por favor, si me la puede traer hoy, que me están cobrando ya la plata. Y ya ahí no le responde una persona humilde. Ya ahí parece que cambiaron. ¿Usted qué se cree? ¿Que yo soy ladrona? ¿Usted qué se cree? Ya es con soberbia. Porque algunos que ensucian el nombre del evangelio y que son una vergüenza para el evangelio. Y si usted es uno de esos, es que me alegra que esté aquí y que me esté escuchando. Y dejan una mala imagen del evangelio. Venden la imagen que los evangélicos somos tramposos, mala paga, que cuando vamos a pedir favor nos ven la cara y para pagar. No, los cristianos evangélicos no somos así. Un cristiano evangélico, hermano, es capaz de dejar de comer para salir de un compromiso, para pagar. Un verdadero cristiano. Que hay momentos que quedamos mal, sí. Pero cuando quedamos mal, damos la cara, no nos escondemos. Cuando quedamos mal, vamos y miramos a la persona y decimos: hermano, perdóneme, amigo, perdóneme. Yo le dije a usted que le iba a pagar para tal fecha, pero me ha pasado esto. Me da vergüenza con usted. Le pido por favor que me perdone. Da la cara, no se esconde. No apaga el teléfono. Yo mejor salgo porque ya me estoy metiendo por donde no es. Vamos a volver acá a nuestro tema. Alguien levante su mano y dele gloria a Dios. Así que el primer pilar para mantener la unidad es la humildad.
¿Saben? Esa palabra unidad en el original traduce o indica la acción consciente de estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. Eso es humildad. En el original, esa palabra humildad indica eso. Indica que cuando yo veo a Roy, yo considero a Roy como superior a mí mismo. Y ese es el primer pilar para guardar la unidad. En una iglesia donde los hermanos consideran al otro como superior a sí mismo, ¿qué problema puede haber? No hay problema. ¿Sabe por qué? Porque como yo considero que Roy es superior a mí, yo le quiero servir a él. No espero que él me sirva a mí. Él quiere el puesto de adelante. Claro que sí, hermano Roy, ahí tiene el puesto de adelante. Es más, si tengo un pañuelito, venga y se lo limpio. No va a haber conflicto. Y a lo mejor como él también es humilde y me ve superior a mí, me dice: no, hermano Carlos, ¿cómo se le ocurre? No, venga, siéntese usted. Que se siente usted, que me siente. Pero si él fuera orgulloso, o dejémoslo tranquilo a él. Si yo fuera orgulloso y altivo y prepotente, yo espero que él reconozca que yo me merezco la silla de adelante. Y si por algún error él toca esa silla, siento que me está ofendiendo. Pero ¿cómo se le ocurre si ese es el puesto mío? Si yo soy aquí la inspiración de la iglesia. Lo contrario a humildad es orgullo, es vanagloria, es prepotencia. El que es humilde, como considera a los demás como superior, él no tiene problema en eso. Él no tiene problema en eso. O sea, por eso no va a haber problema en la iglesia. Así que el primer pilar para mantener la unidad en la iglesia no es hablar en lenguas. No es que hagas 40 días de ayunos. No es que cantes bonito. No es que cuando prediques los demonios salgan, los paralíticos se levanten. El primer pilar para mantener la unidad en la iglesia se llama humildad. Yo conozco a muchos que predican de lo lindo, pero son soberbios como ellos solos. Lamentablemente. Así que el primer pilar para mantener la unidad de la iglesia es la humildad. Lo contrario a la humildad, acompáñame a Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, capítulo, tiene solo un capítulo, Tercera de Juan. Vamos a leer los versículos 9 y 10 y vamos a mirar aquí un ejemplo. Quiero que alguien se coloque de pies y lea en voz alta versos 9 y 10, con el permiso de usted. Tercera de Juan, ¿lo tienen? Capítulo 1, yo leo, verso 9 dice: yo he escrito a la iglesia, está diciendo Juan, yo he enviado cartas a la iglesia, pero hay un señor en la iglesia que se llama ¿cómo? Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Cuáles son las obras que él hace? Dice: parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos un señor que tiene de todo menos humildad. Porque cuando estamos hablando de alguien que le gusta el primer lugar, que le gusta ser el primero, estamos hablando de alguien que no es humilde.
Porque humilde es lo opuesto. Humilde es que yo considero que tú tienes el primer lugar, que tú eres superior a mí. Y este señor, que a lo mejor era una especie de líder en la iglesia, este señor se apodera de la iglesia. Y cuando dice el apóstol que quiere ser el primero, tener el primer lugar, yo puedo inferir de ello que estamos hablando de ese tipo de personas que lo único que sirve es lo que yo hago. Lo demás, qué desastre, todo está malo, todo está malo. Si no lo hago yo, todo queda mal. Y trabajar con ese tipo de personas es desagradable. Porque no importa cuánto tú te esfuerces, él agarra tu trabajo, lo tira al suelo, lo pisotea, porque el único trabajo que sirve es el que yo hago. El único que canta bonito soy yo. El único que sabe predicar soy yo. El único que sabe orar soy yo. El único que, es más, si no fuera por mí, esta iglesia ya se habría acabado. Y realmente la verdad es que a pesar de él, la iglesia no se ha acabado. Pero este señor es ese tipo de personas que sienten que el mundo gira alrededor de ellos. ¿Qué pasa? Cuando había alguien que de alguna manera quería decir, hermano, eso no está bien, empezaba a parlotear hablando en contra de ellos, murmurar, empezaba a dañar la imagen de ellos, y con eso generaba división en la iglesia. Que mira que Laura, a mí me parece que Laura, no, esa Laura es más orgullosa, esa Laura para aquí, esa Laura para allá. Y dañaba el corazón a este, y dañaba el corazón a este, y dañaba el corazón a este. Parloteando. Y hay gente que se deleitan dañándole el nombre a otros. Pero es que cuando usted los oye, porque hay los que les gusta oír, y ya me voy a referir a eso, es que se deleitan oyendo a otro pisotear el nombre de otra persona. Háblame más, dime más, dime más. Sí, ¿y qué más hizo? ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Cuando nosotros prestamos los miembros de nuestro cuerpo a Satanás para que Satanás divida la iglesia. Pastor, que vamos a hacer guerra espiritual, que los brujos están atacando. No te preocupes con los brujos. El problema no son los brujos. El problema son los mismos miembros de la iglesia que le prestan sus labios, sus oídos a Satanás. Esos son más peligrosos. Pastor, que venga, que no, que Petro va a acabar las iglesias, no. La amenaza de la iglesia no está en la política. La amenaza de la iglesia no está en los brujos. La amenaza, ellos atacan la iglesia, por supuesto. La amenaza de la iglesia no está. ¿Sabe dónde está la verdadera amenaza de la iglesia? En los propios miembros de la iglesia. ¿Qué daña más una iglesia? Que un brujo se cuele aquí a medir poder, a hacer oraciones contrarias, a hacer lo que quiera hacer, que queda sin poder y sin autoridad, porque aquí está el Señor. Si aquí no estuviera el Señor, bueno, ya nos habrían convertido en sapos, o sea, estaríamos caminando aquí como grillos, qué sé yo. Pero aquí está el Señor. ¿Qué le hace más daño a la iglesia? Eso, o Dios me guarde a mí y Dios guarde a los líderes, o que el pastor, la esposa del pastor caiga en un escándalo, ya sea financiero o moral o de algún otro nivel. ¿Qué daña a la iglesia en realidad? La verdadera amenaza de la iglesia somos nosotros. Cuando le prestamos nuestros ojos, nuestra boca y nuestros oídos a Satanás. El apóstol Pablo dice: no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado para servir a la iniquidad.
Y es triste cuando hay hermanos que agarran su boquita, van ante el pecado, el diablo, y dicen: diablo, aquí tengo mi boca. ¿De quién quieres que murmure en la iglesia? ¿A quién quieres que critique? ¿A quién quieres que le levante calumnia? ¿A quién quieres que haga sentir mal, que ofenda? Aquí está mi boquita, diablo. Usan esa boca y maltratan, ofenden, hablan mal, tratan mal a sus hijos, tratan mal a sus esposas, ofenden a sus esposos, ofenden a un hermano. Después quieres traer esa boca para hablar lenguaje en la iglesia, para predicar el evangelio, para adorar, y no, Señor. No, Señor. No, Señor. Dice Santiago: de una misma fuente sale agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, esto no puede ser así. No puede ser que con la misma boca que bendecimos a Dios vamos a maldecir a los hombres. No se puede hacer. No prestes tus oídos a Satanás para traer división en la iglesia. Si hay otros que lo hacen, sepárate de ellos, porque ellos van a terminar mal. Pero tú no te unas al grupo de los que prestan su boca, a sus ojos, para traer división a la iglesia. Yo los noto a ustedes como muy callados, como muy tensos. Aplauda a Dios, que seguramente esto no es con usted. Aplauda a Dios y alabe al Señor. Es que hablar de la unidad, decir, no, hermano, que somos unidos es bonito, pero vivir la unidad de la iglesia es otro tema. Ese es otro tema. ¿Sabe lo triste? Cuando este líder, Diótrefes, que se suponía él tendría que ser un elemento de unidad, de unificación en la iglesia, él era el que estaba separando a la iglesia. Líderes, ustedes son elementos de unificación, son pacificadores. No puede ser que entre ustedes, líderes, surjan las divisiones en la iglesia. Es inaceptable eso. No se puede tolerar eso. Que entre los supervisores, que entre los líderes, que tú tienes la culpa, que no, la tienes tú, que yo tengo la culpa, pero también es tuya, no, los dos tienen la culpa. Porque la unidad no se malogra a menos que dos estén dispuestos a malograr la unidad. Qué triste, ¿verdad? Que entre las damas de la iglesia vaya a existir desunión. Que no, yo no estoy en este grupo. ¿Por qué? Porque yo soy de aquel grupo. ¿Y quién te dijo que la iglesia está dividida en sectas o en grupos? Que tú eres mío, que no, este es mío, no, este es tuyo. ¿Quién dijo eso? Pero ¿de dónde han sacado eso? ¿Acaso no somos de Cristo? ¿Acaso no le pertenecemos al Señor? ¿Acaso no estamos para servirle a Dios en lo que Él quiera que le sirvamos? Terminamos nosotros dividiendo la iglesia. No, que tú eres adolescente, que no vayas para los jóvenes. No, que tú eres joven, que no vayas para adolescentes. Amados, las sociedades no se crearon para dividir la iglesia. Las sociedades se crearon para hacer más eficiente el trabajo con las diferentes edades de la iglesia. Pero no hay divisiones. Si la adolescente quiere estar al culto de jóvenes, gloria a Dios, que se goce. Si la dama quiere venir al culto de jóvenes, que se goce la dama. Si el joven quiere estar en el culto de la dama, amén, que se goce. Si el caballero quiere ir al culto de los niños, que se goce en el culto de los niños. Pero no podemos nosotros mismos terminar fraccionando la iglesia.
Yo no puedo como pastor separarlos a ustedes de los demás. Por ejemplo, que algunos hermanos, hay alguna iglesia donde viven que les queda más cerca y me dicen: pastor, que me voy a congregar acá este fin de semana. Que amén, amén, qué bueno, gloria a Dios. Porque somos uno en Cristo. Porque el que estés congregándote hoy aquí no hace que seas diferente al hermano que se congrega. Somos uno en Cristo. ¿De quién nos separamos? Bueno, la Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, con ese no me puedo unir. La Biblia dice: fijaos de los que causan divisiones en la iglesia y separaos de ellos. Bueno, con eso no me puedo unir. Pero si tú eres mi hermano, lavado con la sangre de Cristo, si a ti Dios te redimió, ¿qué me separa de ti? Somos uno en Cristo. Y los líderes de la iglesia tienen que ser elementos pacificadores en la iglesia. Hacer ese ejercicio que yo acabo de hacer. El ejemplo: veo un hermano que tiene un pique con otro hermano, mi trabajo es ayudar a que ellos se normalicen. No a llevar más, echarle más leña al fuego. No sean bobos. No sé. Yo recuerdo que en mi infancia siempre habían peladitos malos, traviesos. Yo era igual así de malo, pero y yo recuerdo que cuando entre compañeritos se formaba una pelea, siempre había uno que se paraba en medio y hacía la mano así y decía: ¿quién parte la patilla? O se ponía enfrente y decía: ¿quién escupe la mano? Es decir, era para sonsacar. Entonces llegaba el que tenía más ganas de pelear y hacía que él partía la patilla. Y el otro decía: ¿para quiénes son las conchas? Decía: para él. Entonces ya se suponía que eso tenía que ofender al otro. Y hasta ofendían más, ¿no? Triste que hayan líderes así, ¿verdad? Que hayan pastores así. Porque hay pastores que hacen pelear a hermanos de la iglesia. O sea, yo me quedo asombrado de la habilidad que tienen algunos para convertir un vaso de agua en tormenta. Es decir, que una situación que se pudo haber manejado entre tú y yo, hay líderes que, ¿y quién te dijo? ¿Dónde estaba? ¿Por dónde pasaste? ¿Quién te vio? Bueno, ese hay que llamarlo. ¿Quién más te...? Y lo que se debió haber solucionado en una conversación entre tú y yo termina convirtiéndose en una tormenta. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Mis queridos líderes, no andes pidiendo quién parte la patilla por ahí. No. ¿Y a quién le echan las conchas? Porque un día de esto te las van a echar a ti. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, leamos en Gálatas capítulo 5, verso 25 al 26. Ya luego que redondeamos la idea, usted se va a dar cuenta por qué es importante mantener la unidad en la iglesia. Por ahora es necesario que revisemos estos textos. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 25 y 26. ¿Lo tienen? Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo contrario a la humildad es la vanagloria. La humildad me invita a considerar a mi hermana Eliana superior a mí. La vanagloria me invita a creerme que yo soy la última Coca-Cola del desierto. A lo mejor caliente, pero como soy la última Coca-Cola. La humildad me lleva a renunciar a mi ego.
La vanagloria me lleva a alimentar mi ego. La humildad me lleva a ceder ante una disputa porque no tiene sentido pelear con mi compañero, pelear con mi hermano, pelear con mi esposa, mi esposo, etc. La vanagloria me invita a que yo tengo que demostrar que yo soy el que mando, que yo soy el que tengo la razón, que yo soy el que tengo el sartén por el mango. Y el vanaglorioso, dice el texto, anda irritándose uno con otro. ¿Sabe lo que es irritar? Hay hermanos que se la pasan irritándose entre ellos. Decir que se dicen cosas. Yo recuerdo, estoy como muy hacia el tiempo de mi infancia. Alguien dijo que una evidencia que uno se está poniendo viejo es que empieza a recordar la infancia, empieza a recordar la tierrita, empieza a recordar y parece que para allá voy. Y yo recuerdo que en la iglesia donde nos congregábamos, era una iglesia pequeña, pero dijo alguien que pueblo pequeño, infierno grande. Habían pocas hermanas, pero eso era un tirijala en esas hermanas. Entonces, como no había grupo musical como ahora, era que el que estaba dirigiendo pasaba y decía: bueno, ahora vamos a alabar al Señor, y hermana Arlady, pase y canta un coro. Ella pasaba y cantaba el coro, y luego decía: bueno, y ahora pase mi hermano Alberto y canta otro coro. Él cantaba el otro coro y después hermana, y así. Pasaba la hermana Arlady a cantar el coro y decía: bueno, vamos a cantar ese coro que dice: candela, candela vas a llevar, si no te arrepientes, candela vas a llevar. Y empezaba con su coro. El que no sabía se gozaba con su coro. Si me aparto de Cristo me muero. Pero no decía si me aparto, sino si te apartas de Cristo te mueres y tu alma se condena. Candela, candela, candela vas. Y ese le ponía el sun, esa hermana, ese sabor a esa partecita. Claro, el que no sabía por dónde iba a tabla se gozaba. Pero la hermana que sabía, que tenía un pique con ella, me está tirando el coro a mí. Y daba la casualidad que el líder que estaba en el espíritu, no sé de quién, daba y pasaba a la otra hermana ofendida. Entonces ella pasaba. Yo recuerdo y me acuerdo de los coros, hermano. Y uno de niño, pareciera que el niño está por ahí molestando, pero los niños están prestando atención. Pasaba la hermana: bueno, hermano, ahora sí vamos a alabar a Dios de corazón y como tiene que alabarse a Dios. Vamos a alabar a Dios con ese coro. Tú aquí no tienes nada porque todo es de Jehová. Y pasaba la hermana. A mí pues ya se me olvidó la letra de los coros, pero el coro dice: tú aquí no tienes nada porque todo es de Jehová. La contra. Y hermano, eso era terrible, era triste. Una iglesia no puede crecer así, hermano. Una iglesia no puede prosperar así. Y dígame cuando pasaban al otro que no cantaba, el pobre decía: pues yo aquí sí estoy mal porque no me la desquito porque yo no puedo cantar. Pero lo mandaban a hacer una oración. Lo mandaban a orar. Bueno, vamos a orar por los empleos. Él agarraba: bueno, vamos a orar por los empleos. Padre, ahora mira los hipócritas que están en la iglesia. Mira los que... Y empieza a sacarse todas las pullas. Es decir, todo lo que él podía hablar se desahogaba. Ya al final, Dios mío, y te pido también por los empleos, Padre, que el que no tiene empleo tú lo ayudes. Dice el texto: no sean vanagloriosos, irritándose unos a otros. ¿No te das cuenta que cuando haces eso estás violentando la unidad de la iglesia? ¿No te das cuenta que estás poniendo tu orgullo o tu ego por encima del deseo de Cristo y de la obra del Espíritu Santo? ¿No tienes temor de Dios para hacer eso? ¿No te da temor meterte con la obra del Espíritu Santo? Terrible. Terrible. Mi querido hermano, mi querida hermana, si mañana
A usted le dan la oportunidad de agarrar este micrófono en un ayuno. No se ponga a tirar puya. Las cosas ocultas que están en la iglesia. Dios mío, saca el pecado oculto, Padre. Hay muchos no, no sea cobarde. Vaya a la persona que usted cree que tiene pecado oculto y dígaselo. Hable con la persona, dígale: venga, hermano, usted me va a perdonar, pero yo no sé si es el espíritu, es mi carne, pero yo tengo una sensación que usted tiene un pecado oculto. Dígame qué. Y no se ponga a generar un ambiente hostil en la iglesia. La iglesia no es para eso. Este lugar es santo. Este lugar no es una trinchera para que usted saque las pullas que quiera sacar. Este lugar es santo. Si me dan la oportunidad de yo pararme aquí, debo hacerlo con temor y temblor. Que yo no hable lo que a mí se me ocurra hablar, sino que yo pueda hablar lo que el Espíritu quiere que yo hable. Si no, diga: pastor, ¿sabe qué? Usted me da ese micrófono y yo no voy a aguantar la tentación. Yo le tengo unas cuenticas pendientes a 5 de la iglesia. Usted me da ese micrófono y me la voy a desquitar. Sea sincero y no agarre el micrófono. No profane el altar de Dios. Que el día que a usted le permitan hacer una oración, cantar un coro, dirigir un culto, usted fluye en la presencia de Dios. Usted se olvide. A lo mejor ahí está el hermano que le dice que usted es fea, que usted es feo. Usted cierre sus ojos, usted adore a Dios, desconéctese de la tierra y que usted pueda servir a Dios con corazón perfecto. Si está de acuerdo conmigo, aplauda a Dios, dele gloria, dele honra al que vive por los siglos de los siglos. Así que el texto dice: no seáis vanagloriosos, irritándose los unos a los otros. No caigamos en ese jueguito de vanagloria, como caen los esposos. Los esposos a veces caen en una lucha de poder. Que yo tengo la razón, que tú tienes la culpa, que la tienes tú, que la tengo yo. Y en esa fragmentación se mete el diablo y destruye la familia. Les decía a los hermanos en la primera escuela, suelo hacer esto cuando estoy frente a personas, a familias y especialmente a matrimonios que tienen conflictos, que tienen peleas y que de repente están como trabados ahí en esa enemistad y ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. La primera pregunta que les hago es: ¿de qué se trata esto? ¿De que ganes tú la pelea pero pierda tu matrimonio? ¿O prefieres tú perder tu pelea pero que gane tu matrimonio? ¿De qué se trata? Porque si se trata de demostrar que tú tienes la razón aunque tu matrimonio pierda, bueno, yo no soy la persona que necesitas para ese trabajo. ¿De qué se trata? Ganar yo la pelea y exhibir el trofeo del orgullo y de pronto decir que yo tenía la razón, que yo sí sé, pero destruir una amistad, destruir una familia, destruir a un líder, dañar a un hijo, romper el corazón a una madre. ¿De qué se trata? El que es humilde jamás pondrá su orgullo por encima de su familia, de su hermano, de un amigo, de la iglesia. Jamás lo hará. El orgulloso sí lo hace. El vanaglorioso sí dice: no, es que yo quiero que todo el mundo sepa que yo era el que tenía la razón. Pisoteé a mi familia para demostrarlo. No me interesa, pero todo el mundo sabe. Aquí tengo mi trofeo de orgullo. Miren, el trofeo del orgullo lo tengo yo. La familia está destruida, me da igual. Que le pasé por encima a un hermano para demostrar que yo tenía la razón y pisoteé a ese hermano y lo exhibí y lo hice, le rompí el corazón, pero demostré que yo tenía la razón. Ok, a lo mejor el diablo te dé un trofeo a tu orgullo,
Pero ¿y qué harás con el corazón de ese hermano que pisoteaste, que dañaste, que lastimaste? A lo mejor haya otro tan carnal como tú que diga, hermano, es que así es que es. Así es que, hermano, hay que pisotear que haya que pisotear, pero hay que demostrar que tú tienes la razón. Te felicito. Pero un cristiano espiritual sabrá siempre que es mejor restaurar al que cayó que pisotearlo. La espiritualidad de un creyente no se mide en su capacidad para reprender. La espiritualidad de un creyente se mide en la capacidad para restaurar al que cae. Cuando el que cae se deja restaurar, porque ese es otro punto. Que hay gente que cayó, pero ellos ni quieren ser restaurados, ni quieren que tú lo vayas a restaurar o ayudar a restaurar. Ya ese es otro tema. Estoy asumiendo que es un hermano tuyo de la iglesia que cometió un error y tú tienes que decidir entre demostrarle a todo el mundo que tú tienes autoridad y que tú lo vas a pisotear para que vean tu autoridad, o tragarte el orgullo, renunciar al orgullo y decir, toma mi mano, toma mi hombro, toma mi brazo, tú eres mi hermano y vamos a salir juntos de esta. Si usted puede, levante su mano, dele gloria, dele honra y dele alabanzas al Señor. El segundo pilar es el de la mansedumbre. La palabra mansedumbre significa bondad, cordialidad, suavidad, apacibilidad y dulzura. Mansedumbre. Una persona mansa es una persona que se adapta y que se somete voluntariamente a la voluntad de Dios. Es manso. Y el manso, no el menso, el manso se conoce por su forma cálida de tratar a los demás, su amabilidad. Por favor, nadie en esta iglesia, absolutamente nadie, tiene el derecho de maltratar verbalmente a ningún hermano de esta iglesia, ni siquiera yo como pastor, principalmente yo como pastor. Yo no tengo derecho de agarrar este micrófono y regañarlo a usted y pegarle una insultada a usted como si usted fuera hijo mío. A mí no me pusieron aquí para eso, me pusieron aquí para enseñarle la palabra del Señor, para predicarle a usted la palabra del Señor. Y si yo como pastor no puedo hacer eso, ¿cree usted que un líder de la iglesia lo puede hacer? ¿Que un hermano de la iglesia lo puede hacer? Que usted pueda agarrar el grupo, no sé, de evangelismo, de dama, de caballero, y agarrar a la gente y decir, vengan para acá, flojos, perezosos, sinvergüenza. Y no, señor, no haga eso. ¿Sabe por qué? Porque esta es la novia del Cordero. Este no es mi pueblo, es la novia del Cordero. Y yo no voy a maltratar a la novia del Cordero. Como yo no aceptaría que alguien ofenda a mi esposa y que alguien insulte a mi esposa. Me guarde el Señor, pues yo no me voy a agarrar a golpe. Espero en Dios eso. Pero no me va a gustar que alguien irrespeta a mi esposa. Como a ti no te gusta que irrespeten a tus hijos. Como a usted no le gusta que irrespeten a su esposo, a su esposa. ¿Y qué le hace pensar que a Jesús sí le agrada que usted maltrate a su novia? Es que yo digo la verdad, es que yo sí predico la senda antigua. ¿Y quién dijo que predicar la verdad es ofender? ¿Y quién dijo que predicar la senda antigua es maltratar a la gente? ¿De dónde sacó eso? Que Jesús decía generación de víbora. Ubíquese en el contexto. Dígame cuántas veces Jesús dijo generación de víbora y cuántas
de víboras. ¿Y cuántas veces levantó a la adúltera? Levantó al pecador, se sentaba a comer. Hagamos el balance, a ver si era que Jesús se la pasaba por ahí amargado, porque para algunos hasta reírse es pecado, y que Jesús se la mandaba por ahí: tú, generación de víboras, arrepiéntete, tú también. No. Cuando yo estudio los evangelios, no veo a ese Jesús. Les he dicho varias veces, yo veo un Jesús amable, tan amable que los niños se le acercan a él. Alguien dijo: ¿quieres conocer a una persona? ¿Quieres conocer la nobleza de una persona? Observa si los niños se le acercan. Jesús tenía un corazón tan noble que los niños se le acercaban, y los discípulos le decían: no molesten a los niños. Y Jesús dijo: no, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Yo veo a Jesús entrando a la casa de un pecador que los fariseos de la época decían: no te juntes porque te contamina. Él está sentado comiendo ahí. Los fariseos de la época tenían toda una cuestión que para comer tenían que lavarse las manos. Él no, él iba llegando, iba comiendo enseguida. O sea, yo veo un Jesús sencillo, descomplicado, amable, cariñoso, comprensivo. Llegó y vio que la gente tenía rato de estar ahí. Dijo que sintió compasión de ellos porque tenían hambre. Jesús llega y dice a sus discípulos: hombre, tengo compasión de esta gente hace rato que está aquí, deben tener hambre, vayan y busquen algo de comer. Ese es Jesús. El Jesús que yo encuentro en la Biblia no es un Jesús que anda bravo y escupiendo fuego por la boca. Por supuesto, cuando tuvo que agarrar la correa y sacar a los mercaderes del templo, lo hizo. Claro que lo hizo. Pero eso a mí no me da derecho para yo quitarme la correa y levantarlos a ustedes a correa. Ni le da derecho a ningún líder de esta iglesia a maltratarme a los hermanos de la iglesia. A ningún líder de esta iglesia. Ni a los supervisores. Ni a los que pasan a predicar acá, a quien yo les doy la confianza. Les doy la confianza de permitirle este púlpito, que es mi responsabilidad delante de Dios. Y que yo le doy la confianza porque creo que usted tendrá un mensaje de Dios para el pueblo, y no que usted va a terminar dañando y destruyendo la fe de los hermanos. Si usted puede aplaudir a Dios, hágalo, y si no, diga gloria a Dios, diga aleluya. Así que el segundo pilar es el de la mansedumbre, y este pilar es importante para restaurar. Dice que cuando vieres a tu hermano caer en error, tú que eres espiritual, con espíritu de mansedumbre, ¿qué debes hacer? Restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Con soberbia no, con espíritu de mansedumbre. Debe restaurarle regañándolo. A lo mejor en algún momento haya que hacerlo, pero hay que hacerlo con respeto también. Luego está la paciencia. Y la paciencia, esa palabra macrotumia es la palabra aquí en griego, es el aguante, es la largura de espíritu. Es la persona amplia, es la persona que tiene una capacidad de aguantar al hermano, de aguantar a los demás. Hay gente que son de verdad difíciles, hermano. Difíciles. Pero hay hermanos que tienen paciencia con esos hermanos. Macrotumia se llama. Paciencia, largura de espíritu. Esa palabra indica también, la definió un erudito, la definió de esta manera: paciencia o macrotumia es el espíritu que se puede vengar y no lo hace. Eso es paciencia. Es el espíritu de la persona que se niega a la revancha. Paciencia. Como David, por ejemplo. David le tuvo paciencia a Saúl. Se pudo vengar, pero no lo hizo. Necesitamos paciencia en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para soportarnos unos a otros, dice: soportaos con paciencia.
¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Y que tiene que ver con este tema del orgullo también. Que nosotros queremos que nos entiendan a nosotros, pero nosotros no queremos soportar a los demás. Y la paciencia me lleva a soportar incluso a los hermanos que son difíciles de tratar. Soportémonos unos a otros. Tengámonos paciencia unos con otros. A ver, ¿cuántos se sintieron bendecidos con el devocional y ese ministrar del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos que esa presencia de Dios se mantenga en esta iglesia? ¿Qué sentiría usted si un día usted viene y ya esa presencia de Dios no está? ¿Usted qué sentiría si usted viene a esta iglesia y ya esa presencia de Dios ya no la encuentra en esta iglesia? Si nosotros no guardamos la unidad del Espíritu, ¿qué cree usted que va a pasar? Dice allá en Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? La última parte del capítulo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cambiémoslo. Mirad cuán triste y lamentable es ver a los hermanos peleándose y separados, porque allí no envía Jehová bendición ni vida eterna. Eso sería lo contrario, ¿verdad? Pero el texto dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos. Que mi hermana Betty ve a mi hermana Ingrid y dice: eres mi hermana. A lo mejor en algún momento tuvimos un impasse, pero tú eres mi hermana. Yo te perdono, tú me perdonas, somos hermanos. El último pilar para mantener la unidad de la iglesia es el amor. Ágape. Eso se los expliqué, no tuve tiempo para haber explicado esto como lo hice en la primera escuela, solo quería recordarla. Esa palabra ágape es una palabra que o la redefinió la iglesia primitiva o la inventó la iglesia primitiva, porque no era conocido en la cultura grecorromana, donde el culto al cuerpo, al yo, a la persona era el pan de cada día. Ágape era benevolencia a prueba de todo. Es decir, ese ágape es que yo te amo a pesar de que tú me lastimes. ¿Es masoquismo? No. ¿Es un trastorno emocional? No. Ágape es la cosmovisión del hombre que ha sido regenerado por Cristo. Es la capacidad para ejecutar lo que Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. El ágape es el que me permite amarte a pesar de saber que tú me criticaste. Es la capacidad que me permite orar por ti y hacerlo de corazón a pesar que sé que tú me intentaste lastimar. Ese amor es el que hace que se mantenga la unidad. Porque si no tienes ágape, tú dices: este que está a mi lado, yo sé que él habla mal de mí, pero estoy orando para que Dios lo corte. El ágape te lleva a decir: tú eres mi hermano. Y yo sé que hemos tenido momentos difíciles y tú me has hecho sentir mal y yo también a ti, pero mi afecto hacia ti está a prueba de todo. Yo no voy a cambiar. Te sigo apreciando, te sigo amando. Ese es el cuarto pilar que garantiza la unidad de la iglesia. No me vengas a hablar de unidad si no amas a tu hermano de esta manera. No me vengas a hablar de unidad si eres orgulloso.
No me vengas a hablar de unidad si no tienes paciencia. Si quiebras una de los pilares de la iglesia, pones en riesgo la unidad de la iglesia. Colóquese de pie, por favor. Y pones en riesgo también el desarrollo de la iglesia. Mis queridos hermanos, quiero que me escuchen con atención lo que voy a decir. Lo que hace que en esta iglesia, lo que hace que querramos estar en esta iglesia, no es el grupo de alabanza, es lo que hay en el grupo de alabanza. Lo que hace que tú quieras venir a esta iglesia no es el pastor de la iglesia, los que predican en la iglesia, es lo que hay sobre los que predican en esta iglesia. El día que eso no esté sobre el que predica, el día que eso no esté sobre los que cantan, esto será un lugar como cualquier lugar donde se reúne gente. Lo que hace que queramos estar aquí es que cuando tú aquí oras a Dios, sientes que Dios te responde, que Dios está aquí, que la presencia de Dios está en este lugar. El día que eso no esté, pero es que esto es como cualquier otro lugar donde hay gente. Y para que eso se mantenga, hay que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tú decides. ¿Prefieres tu orgullo, tu resentimiento o la unidad del Espíritu? Tú decides. ¿Prefieres perdonar y que ninguna malicia de las tinieblas afecte la unidad del Espíritu? ¿O mantienes tu orgullo, tu ego, a costa de que el Espíritu Santo se vaya? De que el Espíritu Santo diga: yo no puedo ministrarlos porque hay contiendas entre ellos. Yo no puedo ministrarlos porque se ven y no se aman. Yo no puedo ministrar esa iglesia porque en esa iglesia hay división. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Y yo creo que el Señor está con nosotros. Pero también creo que este es un mensaje correctivo y también es un mensaje de alerta. Que el Espíritu Santo está diciendo: los llamo a que se esfuercen a guardar la unidad del Espíritu. Y si alguno de ustedes tenía una situación con alguno de sus hermanos, tienes la opción de salir de aquí abrazando tu resentimiento, sabiendo que le abres la puerta a que el enemigo dañe la unidad de la iglesia, o renunciar a tu orgullo, a tu ego, a tu vanagloria, y buscar a tu hermano y decirle: hermano, perdóname, yo te ofendí. Hermano, perdóname porque yo preferí mi razón antes que tu dignidad como hermano. Perdóname porque yo preferí demostrar que yo era el que tenía la razón, aunque te pisoteé al hacerlo, aunque te ofendí, aunque te lastimé al hacerlo. Y usted que anda por ahí murmurando y criticando, y que cuando un hermano quiere servir a Dios, usted hace todo lo posible por desmoralizar a ese hermano, sepa usted que se está metiendo en dañar la unidad del Espíritu. Que a lo mejor usted esté lastimando a ese hermanito, a esa hermanita, pero está equivocándose usted, que al murmurar sobre él, usted está malogrando la unidad del Espíritu en la iglesia. Cuando tengamos que decirle algo a un hermano, llamémoslo y hagámoslo con amor y con misericordia, porque es mi hermano. Pero no cometamos el error de parlotear como lo hizo este hombre en tercera de Juan, y que empezó a dividir la iglesia, porque te estás metiendo con algo muy serio. La unidad del Espíritu, por Dios, la unidad del Espíritu, el anhelo de Jesús, que la iglesia fuera una
como Él es uno con su Padre eterno. Si mantenemos la unidad, se mantendrá el fuego encendido. ¿Qué pasa cuando usted agarra un tizón y lo saca del fogón? Los que alguna vez han cocinado en fogón de leña, se apaga el tizón y también el fogón pierde la fuerza. Y entre más tizón le saque, más se apaga el fogón. Pero cuando agarra los tizones y los tienes ahí junticos, ay, hermano, se mantiene ese fuego que da gusto ver arder. Así es también la iglesia. Si nos mantenemos unidos, si nos amamos a pesar de, si yo te amo a pesar de, si tú me amas a pesar de tus errores, de tus equivocaciones, de lo que tú me hayas hecho o de lo que yo te haya hecho a ti. Pero si a pesar de todo eso somos capaces de amarnos, el Espíritu Santo va a decir: esta es la casa donde yo quiero estar. Esta es la iglesia donde yo quiero ministrar. El Espíritu Santo va a decir: es que me deleito moverme entre ellos. Es que me deleito paseándome entre ellos. Es que cuando ellos cierran sus ojos y empiezan a cantar y a adorar, el Espíritu dice: es que me es agradable ministrarlos cuando adoran, cuando se está predicando. Si mantenemos la unidad del Espíritu, mantendremos la presencia de Dios. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias por regalarnos esta bendición de poder estar en tu casa. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana que está aquí hoy. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, amado Espíritu, ayúdanos a mantener tu unidad. Ayúdanos a mantener el deseo de Cristo, la unidad de la iglesia. Ayúdanos a mantenernos en unidad a pesar de las circunstancias. Oh Espíritu, aquí estamos en esta hora. Muévete en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo quiero que usted levante su mano derecha, por favor. Dígale: Señor, con tu ayuda yo me comprometo a guardar la unidad de tu Espíritu en la iglesia. Pensaría yo que todos harían esa oración. No veo la razón para que alguien no quiera comprometerse en guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Por lo menos no habría razón justificable. Así que con su mano en alto diga: Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo a guardar solícitamente la unidad del Espíritu. Renuncio al orgullo, resentimientos, vanaglorias, egoísmo. Renuncio a todo lo que quiera separarme de mi hermano, dañar la unidad de la iglesia, dañar la unidad de mi familia, dañar la unidad de Cristo en mí. Y con la ayuda del Espíritu Santo mantendremos en esta iglesia la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Espíritu Santo, ahora te pido que ministres esta iglesia. Levante las manos. Espíritu de Dios, cierre sus ojos. Espíritu Santo, ministra ahora esta iglesia. Los que están enfermos, sánalos ahora. Los que han llegado aquí con congojas en su corazón, con tristeza, melancolía, Espíritu de Dios, muévete ahora. Esta es la iglesia que guarda la unidad tuya.
Esta es la iglesia donde tú puedes ministrar, Espíritu. Ibrashenda, Ekabashandariama. Espíritu de Dios, ahora levanta las manos. Levanta las manos ahí donde estás. Recibe fuerzas nuevas de Dios en esta mañana. Recibe un toque del Espíritu Santo. Dios mío, sana a los que están enfermos ahora, los que necesitan un milagro económico. Haz un milagro, opera milagros financieros. Obra en las familias que están en crisis, los corazones que están cargados y oprimidos, las vidas que están bajo ataque. Espíritu Santo, muévete ahora. Espíritu de Dios, glorifícate. Señor Jesús, aquí están nuestras vidas delante de tu presencia. Aquí estamos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Esta es tu iglesia. Y tú guardas tu iglesia, Señor.